El teorema de Rolle. Bueno, ese es un teorema que en realidad es un caso particular del teorema del valor medio. Y bueno, es muy utilizado para garantizar que una función tiene valores críticos en un intervalo que nos permite cumplir ciertas condiciones para dar la garantía de que existen valores críticos. Recordemos que los valores críticos también están asociados además a los máximos o mínimos de una función, que pueden ser relativos o pueden ser absolutos. Entonces, ¿qué dice el teorema de Rolle? Es muy similar al teorema del valor medio, es un caso particular de hecho, cuando se cumple precisamente que los valores de las imágenes de los extremos del intervalo dan el mismo resultado. Entonces, lo que tenemos es una función que es continua en un intervalo que va desde hasta b y derivable en ese intervalo, pero abierto, es decir, no tiene que ser derivable en los extremos necesariamente. Pero además hay una hipótesis más, que es que f de a tiene que ser igual a f de b. ¿Ok? Ven que es más difícil que se cumpla. ¿Ok? Tenemos que buscar un intervalo que garantice que se cumpla que la imagen de A es igual a la imagen de B, es decir, la imagen del valor donde inicia el intervalo y la imagen del valor donde finaliza el intervalo son ''iguales''. Entonces, el teorema dice que existe un valor C en ese intervalo desde A hasta B, es decir, un valor C ahí en medio desde A hasta B que cumple que f' de C es igual a 0. Vean que si lo hacemos con el teorema del valor medio, sacando la pendiente de la recta que pasa por los puntos de A y de B, nos daría que f de b menos f de a, como son iguales, daría 0. Entonces ven que por eso es un caso particular del teorema de error. Entonces, de nuevo, ¿qué nos dice? Que si f de a es igual a f de b bajo ciertas condiciones que tenemos ahí, entonces existe un valor de c en el intervalo de a hasta b, es decir, que está en medio de ahí de a hasta b, en el que la derivada es igual a 0. Ven que eso es importante porque garantiza además valores críticos para la función que luego podrían determinar extremos de esa función, ya sea absolutos o relativos. Entonces veamos un ejemplo de cómo se aplica el teorema del teorema de Rolle. En este primer ejemplo nos dan una función, que es una función cuadrática, f de x igual a x a la 2 menos 4x menos 4, y nos dan el intervalo de 0 hasta 4. Vamos a verificar que se cumplen las condiciones para el teorema de Rolle. La primera condición es que, como la función es un polinomio, recuerden que los polinomios son continuos y además son derivables en cualquier intervalo de los números reales. Entonces la función es continua en el intervalo desde 0 hasta 4 y es derivable en el intervalo que va de 0 hasta 4 también por ser un polinomio. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Bueno, ya se cumple que es continuo y además se cumple que es derivable. Calculemos la imagen del primer valor del intervalo, f de 0. Ven que f de 0, al sustituir la x por 0, nos da el resultado como menos 4. Y calculamos la imagen de 4, que sería sustituir la x por 4, nos daría también como resultado menos 4. Es decir, se está cumpliendo la hipótesis de que f de a es igual a f de b, es decir, f de 0 es igual a f de 4. Ven que se cumplen entonces todas las hipótesis para el teorema de Rolle. Este teorema nos garantiza que existe un valor de c que está entre 0 y 4 que cumple que la derivada de c tiene que ser igual a 0. ¿Okay? Para este caso particular de la función, bueno, ya verificamos que se cumple el teorema del teorema de Rolle en este intervalo y que existe ese valor de c en que la derivada es igual a 0, pero además ese valor lo podríamos encontrar. Ven que es una función muy simple. Es decir, en algunos casos uno puede encontrar el valor porque es una función que es muy simple. En otros casos, si no se puede encontrar, simplemente lo garantizamos, porque el teorema lo que hace es garantizarlo. Entonces, derivamos la función. Ven que la derivada de x a la 2 menos 4x menos 4 es 2x menos 4, evaluada en c sería 2c menos 4, la igualamos a 0 y obtenemos que el valor de c tiene que ser igual a 4 dividido entre 2, que sería 2. Es decir, que además encontramos el valor de c que garantiza que se cumple el teorema de Rolle para esta función en este intervalo. Veamos un ejemplo más que es un poco más analítico, que hay que hacer un poco más de cosas, pero que es utilizando también el teorema de Rolle. Vean este ejemplo. Este ejemplo nos da una función que es f de x igual a x a la 2 menos 3x más 1, que es continua en el intervalo desde a hasta 4. Ven que ahí nos dan en el primer extremo del intervalo y derivable en el intervalo desde a hasta 4 abierto, que satisfacen el teorema de Rolle. Determine el valor de a y el de c. El valor de a es el valor del intervalo y el valor de c es el valor que satisface el teorema de Rolle, ¿verdad? Que es el valor en que cumple que la derivada debe ser igual a 0. Recuerden que el teorema de Rolle, la primera condición que debe cumplir, que ya me las están dando, es que tiene que ser continua en el intervalo y derivable. Además que es una función cuadrática, entonces es continua y derivable en cualquier intervalo de los números reales. Entonces vamos a garantizar que en ese intervalo se cumple la hipótesis que falta del teorema de Rolle. ¿Cuál es la hipótesis que nos hace falta? Que la imagen de A tiene que ser igual
a la imagen de B. En este caso, que la imagen de A, que sería A a la 2 menos 3A más 1, sea igual a la imagen de 4, que sería el valor de B en este intervalo que tenemos ahí, que sería 4 a la 2 menos 3 por 4 más 1, y eso nos daría 5. ¿Ok? Entonces ocupamos que la imagen de A, que nos dio A a la 2 menos 3A más 1, sea igual también a la imagen de 4. Eso nos permite formar una ecuación cuadrática que está determinada por A a la 2 menos 3A más 1 igual a 5. Y vamos a resolver esa ecuación cuadrática pasando el 5 al otro lado a restar, y nos quedaría por fin una ecuación cuadrática que es x a la 2 menos 3a menos 4, la cual podemos factorizar como a menos 4 por a más 1 igual a 0, y eso nos produce dos soluciones, que a vale 4 y que a vale menos 1. El valor de a igual 4 lo descartamos porque en realidad es el otro valor del intervalo en el que cumple que son iguales, que ya lo teníamos. Entonces eso concluye que el valor de a es igual a menos 1. Ya sabemos que el valor de a es igual a menos 1. Entonces ya sabemos que para a igual a menos 1 se cumple la hipótesis del teorema del valor medio. Es decir, que existe un valor c en el intervalo que va desde a hasta b, es decir, de menos 1 hasta 4, en el que la derivada de esa función evaluada en c me tiene que dar igual a 0. Pero derivemos esa función. La función era x a la 2 menos 3x más 1. Su derivada sería 2x menos 3. Y la igual a 0, bueno, la evalúo en c primero, 2c menos 3, y la igual a 0 para determinar el valor de c, que hace que se cumpla el teorema de Rolle. 2c es igual a 3, entonces c es igual a 3 medios. Y de esta forma determinamos lo que nos pedía en el ejercicio, que es encontrar el valor de a y el valor de c. Muchas gracias.